Deciros de que esta reunión, esta asamblea, la hemos convocado aquí en el barrio de San Feliu, de la misma forma que venimos convocando en los diversos barrios y distritos de todo Hospitalet. Aquí habíamos hecho una hace mucho tiempo, en principio, cuando hemos empezado a la movilización en el tema de las mareas, y entonces ahora pues tocaba en este barrio también hacer. Lo cierto y verdad es de que en otros sitios hemos llenado las salas, estaban llenas, incluso en algunas partes no cabía el personal. Pero tenemos un problema añadido, ahora tenemos un problema añadido con esto del coñazo del coronavirus. Ahí, a mí personalmente me ha llamado algún compañero y compañera diciendo, oye, que yo no voy, que tengo cierto temor. Y yo le decía, a ver, sí que es verdad, hay que tener un respeto, hay que tener un temor, tenemos que tener mucha precaución ante todo este lío que nos han metido, pero el virus más fuerte, el virus más jodido que tenemos la clase trabajadora es precisamente el virus del capitalismo. Es decir, y nosotros si estamos aquí precisamente es porque tenemos una necesidad de luchar por las pensiones públicas, no solamente las pensiones públicas de hoy, sino también las de mañana. Para ello, por eso hemos convocado aquí en este barrio que ya tocaba, y hemos traído al compañero Prudensi, que ha escrito un libro sobre toda la lucha del comienzo de las mareas, y también el compañero Miguel Ángel, que es un poco que hará la introducción de todo lo que significa unas preguntas en las cuales le preguntará al Prudensi sobre ese libro, y que de alguna forma hará esa introducción para poder situarnos un poco tal y como está en estos momentos el tema de las pensiones y qué pensamos nosotros de ellas. Por otra parte, deciros de que yo haré de moderador. Yo creo que no va a haber ningún problema en que podíamos hacer un sistema mixto, pedir palabras después de hacer la exposición, y el que quiera preguntar alguna cosa en torno a lo que estamos exponiendo, que es el tema de las pensiones, la puede hacer, y si alguno no se atreve a hacerlo de viva voz, le podemos dar unas cartolinas o un papelito, puede apuntar la pregunta, nos la pasa a la mesa y se contesta, no hay ningún problema. Quiero decir de que de las dos formas podemos actuar. Por lo tanto, a partir de aquí tenemos el tiempo que tenemos, vamos a ver si somos lo máximo de breves para que todos podáis hablar o preguntar, y sin más preámbulo yo creo que doy la palabra al compañero Miguel Ángel, que dará un poco la introducción. Buenas tardes. Algunos ya conocéis a Prudensi Vidal, porque ya lleva entre nosotros la marea hace 7 años. Deciros que nació en un pueblecito de Tarragona, Flix. Su vida ha transcurrido prácticamente dedicada a la enseñanza, como profesor de instituto. Una vez en Barcelona y otra vez he estado en Sant Just Desvern, hasta que el año 2013 te jubilaste. Y desde entonces se ha dedicado a trabajar y estar entre nosotros, los pensionistas, en la marea. Últimamente, el año pasado, él se dedica a escribir temas sobre la vida y sobre las pensiones en algunos medios, en prensa, y que lo que ha recogido después ha sido a recoger en el libro este que tenemos aquí, que algunos si lo queréis está también a la venta. Él recoge una serie de reflexiones dedicadas a la vida y a las pensiones, basadas en su experiencia con nosotros, con los pensionistas, y a partir de ahí pues hay una serie de reflexiones, y que las recoge en este libro, Reflexiones Abuela Pluma. Prudensi Vidal, obras sobre pensiones y sobre la vida. Sobre algunas preguntas que quería hacerle para que le conozcamos mejor, y sobre todo pues porque luego después en casa leéis los artículos que ha escrito, me parece que se lee más fácil y mejor, con profundidad, lo que aquí hemos podido contar. Prudensi, en tu libro, los artículos que recoge están dedicados a estas dos cosas. ¿Cuáles fueron los motivos de por qué te dedicaste a escribir? Como sabéis todos,
desde los inicios de la María Pensionista, tanto vosotros como alguno de nosotros estuvimos picando piedra a base de bien. Hoy es un orgullo ver cerca de 50 personas aquí, pero ha habido charlas en las que éramos más los pertenecientes a la María Pensionista que los oyentes. Pero llega un momento en que, después de haber estado trabajando para que la María Pensionista fuera un movimiento social potente, de haber intervenido en prensa, en radio, en televisión, haber representado a la Marea en Madrid, en Bruselas, etc., aquí en las instituciones, recordar vuestro trabajo delante del ayuntamiento, las propuestas, etcétera, 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 yo me hice un planteamiento. Los movimientos sociales tienen un peligro, desde mi punto de vista, y es que llegue a confundirse el movimiento con unas personas que suelen estar delante. Por eso llegó un momento en que yo di un paso atrás, no volví a aparecer nunca más en la coordinadora, no representé a la Marea más que allí donde me lo pedían, sobre todo si me lo pedían los compañeros, porque el movimiento ya era lo suficientemente fuerte como para que andara hacia adelante. Lo que me impulsa a escribir, no quiero dejar de militar. Y hay dos maneras de militar, cada uno ofrece las herramientas que posee. Y yo siempre me he expresado mejor escribiendo que hablando. Y la militancia también consiste en reflexionar, pensar, analizar y transmitir esas propias experiencias de la propia reflexión hacia los demás compañeros. La verdad es que hablas de las dos cosas en el libro, de reflexiones sobre la vida, hablas de la democracia, hablas de más cosas, pero sin embargo los temas que más tocas es pensiones. ¿Por qué pensiones? Hombre, pues por una razón muy sencilla. Porque se han dicho muchísimas mentiras acerca del sistema público de pensiones. Que no fue en tiempos de Franco cuando se instauró el sistema público de jubilaciones, etcétera, etcétera. Se han dicho montones y montones de mentiras. Y la pregunta que muchas veces nos han hecho a todos, ¿nuestras pensiones peligran? Y yo pienso que no. Pero las que realmente están peligrando son la de nuestros hijos y la de nuestros nietos. Y entonces, si nosotros hemos, vamos a decirlo así, disfrutado por el trabajo de nuestros padres, el sacrificio de nuestros padres y el nuestro propio, de un equilibrio social de bienestar, vemos con mucha pesadumbre que las circunstancias en las cuales nos toca vivir, y la Marea Pensionista por eso se ha levantado, no la Marea Pensionista, un montón de mareas, de todos los aspectos que deben ser públicos, pues que no va a ser como la nuestra. Y entonces, yo me hice una pregunta. ¿Es que la democracia y es que los derechos humanos solamente son para los ricos? Porque si no, ¿por qué se ha desahuciado más de 1.270.000 viviendas? ¿Por qué hay tanta gente fuera viviendo por las calles? ¿Por qué se tiene que crear un banco de alimentos? ¿Por qué se privatiza la sanidad y el objetivo de las empresas que se dedican a la sanidad es hacer negocio? ¿Por qué nuestros políticos nos han mentido desde el principio? Desde Felipe, que subió la edad de jubilación, desde el inicio del Pacto de Toledo en el año 92, que fue el camino hacia la privatización de las pensiones, sobre todo las pensiones privadas. Aznar pasó de los 8 a los 15. Todo el mundo ha ido atacando el sistema público de pensiones, pero había un hecho, y era que las cotizaciones nuestras
sobraban para pagar las pensiones, incluso hasta el año 2004 para pagar la sanidad. Entonces, no nos preocupábamos, bueno, creo que va. Pero, como decía Felipe, el enemigo, el capitalismo, tiene las armas suficientes para hacer una planificación a largo alcance, como decían en aquella época nuestra de jóvenes, sin prisas pero sin pausas. Y en este último tiempo hay una aceleración para la destrucción del sistema público de pensiones. Hay una afirmación en el libro que me ha llamado la atención y dices así, dice, sin una buena y eficaz protección social no hay democracia. ¿Qué quiere decir con esta afirmación? Pones en el mismo paralelo democracia y el poder tener unas buenas y eficaces protección social. A ver, vamos a poner un ejemplo que nos entenderemos más fácilmente. Final de la Segunda Guerra Mundial, países absolutamente devastados y partidos que van desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha son capaces de unificarse en criterios para montar, sobre todo en los países nórdicos y centroeuropeos, un estado del bienestar. Hayan gobernado unos, hayan gobernado los otros, cada uno tiene su propia ideología, el pacto de protección social no ha variado. En cambio, en nuestro país, tú lo sabes también como yo, hemos sufrido 6 leyes de educación. Nunca se han puesto de acuerdo, ni derecha, izquierda, ni centro, ni en la madre que los parió, en hacer una propuesta, otra cosa, en paréntesis. Y si ellos no se ponen de acuerdo, ¿por qué no nos toman a todos nosotros como sujetos políticos y hacen un referéndum a ver qué es, cómo lo queremos nosotros? Nunca lo han hecho. Entonces, nuestra democracia se está erosionando porque los que dirigen la democracia están erosionando los servicios públicos. Y entonces, a medida de que estos queden erosionados, llegará un momento en que habrá un levantamiento, el levantamiento que se está produciendo, porque desde mi punto de vista, este permanente enfrentamiento de que yo construyo en mi ideología y tú vienes y derrumbas lo que yo he construido para construir según tu ideología, es la que está propiciando que haya aparecido una extrema derecha que quiera manifestar que nosotros no somos iguales que ellos. Nosotros tenemos un propósito y una planificación diferente. Y la gente, harta de que unos construyan y otros destruyan y volver siempre a lo mismo, pues no quiero faltarles al respeto, porque cada uno es muy libre en su conciencia de decidir qué es lo que quiere. Pero creo que les ha faltado suficiente información para dar ese apoyo a Vox que le han dado. Creo que la insuficiencia del estado del bienestar con los recortes permanentes ha supuesto el estadillo de la extrema derecha en nuestro país. De hecho, yo pienso que en el libro pues, llegas a unir lo de la democracia con el tema de la justicia social. Y es eso, que la justicia social, la actual y la futura, afirmas que pasa por unas pensiones públicas dignas y suficientes. Y sin eso, pues no, la democracia estaría recortada totalmente. Hombre, si un sistema de protección social no te garantiza el que tengas una formación suficiente para competir, mira, te pongo un ejemplo que tú lo sabes muy bien. Cuando nuestros hijos acceden a la universidad, yo soy el primer universitario de mi familia. Y cuando les podemos disputar por el talento, la dedicación y la vocación, los puestos que ellos han estado ostentando durante siglos, ¿qué han hecho? Pues han creado las universidades privadas. Universidades privadas en las que solamente pueden acceder a esas matrículas de 10 y 12.000 euros anuales
familias pudientes. Y entonces, a mí me ha pasado en clase decirle a una alumna, muchacha, ¿tú qué es lo que quieres estudiar? Yo quiero ser médico. Digo, pues tendrás que apretar más los codos porque, hija mía, con las notas que estás sacando no vas a pasar el corte. Me es igual, me voy a la UIC y mis padres me pagarán la matrícula. Cuando la igualdad de oportunidades se rompe por alguna manera, entonces no hay justicia social, no hay protección. La enseñanza, en las pensiones, ya se han encargado de que nuestros jóvenes estén absolutamente dependientes para toda su vida, porque con el recorte que han hecho en el sistema del trabajo y de la remuneración, son esclavos de los alquileres. Entonces, ¿para qué sirve el Estado si no es capaz de crear una escuela pública o unas leyes que garanticen que todos aquellos que van a la escuela privada tengan que examinarse en la pública, por lo menos los universitarios? ¿De qué sirve de que la luz, el agua y el gas te cuesten aproximadamente 300 euros cada 2 meses y tu pensión sea lo que todos sabemos que es? Si no me llega para sobrevivir, ¿para qué está el Estado? ¿Para qué está la democracia? ¿Cuál es el objetivo de que exista el Estado, que exista la democracia, si no es el bienestar de todos los habitantes? No hay democracia y no hay protección si no hay impuestos, pero un reparto justo de estos impuestos. Y aquí el que más gana no es el que más cobra. Perdón, el que más gana no es el que más cotiza al Estado, ni mucho menos. El Estado se ha lavado las manos en la gestión de lo público. Administra dinero para que otros se beneficien, pero no se encargan ellos directamente de la gestión, como sí que se hace en la mayoría de los países. En Finlandia, compañero, se suprimió la enseñanza privada y hoy en día tiene el mejor sistema de primaria y secundaria de todo el mundo. En Corea pasa lo mismo. Bueno, a veces copiamos, pero copiamos los defectos de los demás y no las virtudes. También comentas de que, sobre todo a partir de las 2 reformas laborales que hemos tenido, la de Rajoy y la de Zapatero, 2011 y 2013, pues ha habido a partir de ahí ha habido como politizarnos todos, ¿no? Como una preocupación por todo lo que es público, por la política, y a partir de ahí, de ese momento, es el que tú dices, que sin embargo también afirmas que solo saliendo a la calle, haciendo activismo, y no dejándonos, y esta palabra, hipnotizar por los medios de comunicación, que hace que lo que nosotros muchas veces decimos, que la pensión no se defiende desde el sillón. ¿Qué ha pasado ahora? Que hemos vuelto a surgir otra vez, no hemos repolitizado, pero sin embargo nos hemos vuelto al sillón. ¿Qué es lo que ha pasado para que tengamos esta tendencia ahora? Bueno, mira, la democracia, tal como lo define la Constitución de los Estados Unidos, es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y deja de ser democracia cuando el gobierno es de una élite para una élite en contra del pueblo. Y esto, dime si tú lo consideras que es lo que está pasando actualmente en esta Unión Europea, que hace perder la soberanía económica de los países para imponer un sistema que va absolutamente en contra. Hace pocos años nos reíamos del mileurista. Hoy no, llegar a 1.000 euros es lo más habitual en el 55% de los salarios de nuestros jóvenes. A los jóvenes de hoy en día yo les entiendo que no se preocupen por las pensiones. Tienen un pensamiento sincrético, como mucho el fin de semana. Hasta más allá y no llegan. Y el día antes del examen para prepararlo, para nada más. Pero es normal, es lo que les toca por edad.
Pero nosotros tenemos acumulada una experiencia larga y sabemos, porque también pasamos por este tubo. Yo no sé lo que cobrarías tú de tu primer sueldo, yo te puedo decir lo que cobré yo de mi primer sueldo. Cuando me casé, 6.500 pesetas. Luego vinieron los tacos de la Moncloa y aquello fue espectacular, ¿no? Pero bueno, pasa más hambre que un maestro escuela, también lo hemos oído montones de veces. Pues ahora los salarios que están relacionados íntimamente con las cotizaciones a la Seguridad Social, y de ello dependen nuestras pensiones, estas dos reformas tienen el sello del asesinato y un cómplice de este asesinato, que se llaman centrales sindicales. ¿Por qué hemos salido a la calle? Porque aquellos que tenían que defendernos, aquellos a los cuales les otorgamos nuestra confianza en nuestros puestos de trabajo, a los que cotizamos durante muchísimo tiempo, pues como dice la Biblia, se vendieron por un plato de lentejas. Y si al plato de lentejas le aderezabas un poquito de especias, un poquito de chorizo de león, etcétera, pues mejor que mejor. Y este choricito de león, a lo mejor se llamaba comisiones por planes de privados de pensiones de los propios trabajadores de los propios sindicatos. Porque, oye, el año 51, el año que yo nací, se subió 5 céntimos el tranvía de Barcelona. Y fue la de Dios, prácticamente 30 días de huelga general. Nuestra compañera la Colau nos acaban de subir a nosotros del transporte público y aquí no chirriado ni nadie. Pues entonces, si no nos empoderamos desde abajo y decimos, este país es nuestro y aquí se tiene que hacer, tiene que haber dinero, fundamentalmente y por encima de todas las cosas, para el bienestar social de la población. Y si nosotros no presionamos, aún y todo presionando, aún y todo, cuando la marea pensionista, esto lo hemos bebido todos. Cuando vamos a la Plaza Cataluña, que no nos lo esperábamos, pero que habíamos pegado carteles y habíamos ido a las emisoras de radio, etcétera, etcétera, pusimos un tenderete pequeñito. Hostia, pero cuando la Plaza Cataluña se llenó hasta los topes, yo recuerdo que de 4, una chica vino y puso el micrófono aquí y digo, bueno, pues a partir de ahora el movimiento pensionista tiene un antes y un después. Es decir, tenemos el apoyo de un montón de gente, pero al cabo de 3 meses hacemos la manifestación de la Plaza Urquinaona hasta la delegación del gobierno. Y cuando llegan a la delegación del gobierno, el primer, vamos a llamarlo convoy, con la furgoneta y tal, aún no habían terminado de salir de la plaza Urquinaona. Ahí nos dimos cuenta de que la fuerza está en la convicción y en la defensa de las propias ideologías. Y luego, bueno, luego vino pues un pequeño contacto, que alguien nos dice, oye, que he visto que tal, ¿vale? De Alicia. ¿Vale? Luego los compañeros de Bilbao y de Baracaldo, que se están llevando el gato al agua, porque los medios de comunicación a los bastos todos los fines de semana lo sacan en la televisión, pero las 273 sedes que lo hacen en toda España permanecen silenciadas. Pero nosotros sabemos cuántos somos y qué fuerza tenemos. Y lo sabemos por un hecho muy sencillo. ¿Quién dinamitó el Pacto de Toledo que ya tenían hecho todos los partidos políticos? Menos Podemos. Y mira que yo estoy en contra de Podemos actualmente. Porque la ministra, la Yolanda Díaz, que nos vino a la asamblea nuestra, dijo, no, y la Aina, esta semana he recibido un correo de Aina Vidal, ya sin pelo, pobrecita, pero luchando, con 2 pelotas. Pues le contestó, no, no y no. No hemos tenido a millones de pensionistas en la calle y en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas en sus parlamentos
para que salga esta porquería de acuerdo. Y recordad que el señor Sánchez le echaba en cara al Parlamento, al grupo de Podemos, es decir, habéis sido vosotros, como el que señalaba a Judas, ¿no? Has sido tú el que ha dinamitado un pacto entre nosotros, un pacto para ir a la guillotina, no lo firma ni Dios. Perdona, que me largo más que... Bueno. Unido a esto, tienes un artículo que dice, ¿qué hacéis aquí? Una pregunta, ¿qué hacemos aquí? Y viene a propósito porque todos hemos sido conscientes de que este mes hemos cobrado algo más. Es decir, nos han subido con la subida que hemos tenido según el IPC, y entonces la pregunta, ¿qué hacemos aquí si ya lo hemos conseguido, ¿no? Y es curioso porque esta misma pregunta te la hicieron en una charla y luego después escribías así, dice, ya tenemos la subida según el IPC, pues ¿qué queréis ahora? Pues como dicen los compañeros franceses del chaleco amarillo, queremos la barra de pan entera y no nos conformamos con las migajas. Esto viene, tú sabes de historia también, en el famoso mayo del 68, en Francia, los compañeros de la Renault declararon huelga indefinida. Bueno, tú sabes que cuando suceden estas cosas, primeramente no les hacen caso. Pero cuando pasa una semana y los transportes de Francia se paralizan, y cuando pasa otra semana y empiezan los alimentos de primera necesidad a escasear, bueno, la delegación del gobierno les mandó a un ministro a los talleres de la Renault y les hizo esta pregunta: ¿qué queréis? Y el presidente de los trabajadores contestó: ¿cómo que queremos? Todo, queremos el Estado entero. Entonces, el hecho del IPC, vamos a comentarlo un poquito. Cuando la mayoría pensionista quiere un IPC real, ¿este real a qué se refiere? Mira, el IPC se calcula a través de 500 ítems, con un valor de porcentaje que le da a cada uno de ellos. Pero cualquier profesor de matemáticas te diría, a mí me saldrá lo que a mí me dé la gana si puedo variar el porcentaje de los ítems. Si a los coches de lujo, de gran lujo, que tienen un 0,0021%, lo cobro una cifra y en vez del 0,00 me como un 0, pongo 21, es decir, que es absolutamente manipulable. Para nosotros, el IPC real significa que tiene que evaluarse la crecida de la alimentación, del transporte, del vestido y de los servicios fundamentales: agua, luz, gas. Todo lo demás es superfluo, porque lo dices muy bien. La pensión máxima de la Seguridad Social, el IPC le ha subido 24 euros. Y no, 24 euros no te dan ni para comprar una barra de pan todo el mes, porque te faltan 6 días para comprar la barra de pan. ¿Y a esto es la subida del encarecimiento real? Pues claro, si a la luz le rebajan el coeficiente que debe tener, que supone para nuestras vidas, ya me dirás tú, ¿de qué te sirve que te hayan quitado o que te hayan dado eso si luego viene la administración local y te dice, tu IBI va a subir este año? Joder, me quitan de un lado para me ponen de un lado para quitarme del otro. Me suben los transportes. Si antes gastaba 5 tarjetas al mes y me cuesta 1,35, ¿a dónde va el incremento de la pensión? Entonces, evidentemente, un IPC real y la afirmación que dices que yo hago en este libro
¿Qué queréis? Pero si ya lo tenéis. No, lo queremos por ley. Lo queremos por ley. ¿Y por qué por ley? Mirad, en el Pacto de Toledo se establece que no se puede tocar la hucha de pensiones más que un 3% anual, en caso de necesidad. Y que el señor Rajoy hace un proyecto de ley que no se discute en el Parlamento, cuando el Pacto de Toledo sí que salió por votación en el Parlamento. Decreto ley, lo cambio y hago lo que me da la gana. No el 3 y lo que yo creo que necesite, hasta vaciarla. Y vaciarla suponía el estado de alerta máxima para todos nosotros. ¿Y por qué las pensiones tienen que pagarse solo con las cotizaciones? ¿Es que no es un derecho social todo lo que hace referencia al Estado? Pues cuando ha sido más que suficiente las cotizaciones, hemos pagado muchos aspectos del bienestar social, sobre todo la sanidad. Hay economistas que cifran en 500.000 millones de euros lo que sobró de la cotización de los trabajadores para ir pagando. Bueno, ahora nos dicen es que no habrá más. No habrá más. La seguridad social no tiene un problema de gasto, tiene un problema de ingresos. Tiene un problema real de ingresos. No hemos oído hablar nunca de que la conciencia de los trabajadores subiera un punto la cotización y la de los empresarios subsidiariamente otro punto. Ya sobraría dinero solamente con esto. Pero no, porque están al interés de los bancos, de las aseguradoras, para hacer negocio. Por eso, ya lo tenéis. Ya lo tenéis significaba desmovilizaros. Desmovilizaros. Y no nos vamos a desmovilizar, porque lo que queremos no solamente es ver nuestras pensiones dignamente subidas, sino que las cotizaciones de nuestros hijos estén aseguradas para el día de mañana. Otra pregunta. Precisamente esta de las afirmaciones de que queremos más, es sobre todo las que más escuchamos a los casados. Si ya hemos conseguido una subida, pues ya hemos tenido bastante. Sin embargo, algunas ideas has ido diciendo. Entonces, ¿tú crees que movilizarse vale para algo? Antes decías que había que salir a la calle, si esta gente dice que ya no hace falta porque ya hemos conseguido la subida, y después de la charlita que nos ha dado el señor ministro el jueves, pues parece que esto no pasa. ¿Movilizarse sirve para algo? Es la única arma que tenemos. No vamos a hacer una guerra civil aquí ahora, pero sí una guerra ideológica. Sí, una guerra ideológica. Hay un artículo, no sé si me vas a preguntar por él, pero yo tengo interés en decirlo. Un artículo que titulo Yo soy comunista. Y claro, la afirmación puede ser potente, porque yo vengo de formación religiosa jesuítica, por lo tanto muy crítica siempre. Es que esta juventud que se dedica hoy en día a la política utiliza la palabra populismo y la palabra comunismo con un total desprecio intelectual a su propio significado. ¿No se han enterado de que ha caído el muro de Berlín en el año 89? ¿No se han enterado que China ha pasado de una estructura económica absolutamente capitalista, y si no, mira lo que está pasando ahora? ¿No se han enterado de que los países satélites conquistados en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial han alcanzado su propia independencia con criterios absolutamente diferentes? ¿Qué significa hoy en día en nuestro país, hoy y aquí, ser comunista? Defender lo que es común a todos los demás. Defender lo que es común en la sanidad, en la educación. Esta semana pasada hay algunos compañeros que me han preguntado por ello. Yo ingresé a mi padre, 94 años, en una residencia privada, porque no hay sitio en la pública, teniendo un grado de dependencia 2, es decir, dependiente total. 2.315 euros nos cuesta cada mes.
Menos mal que somos 3 hermanos. Ser comunista es defender lo que es común. Y hay políticos que utilizan que si son comunistas, haciendo referencia al concepto comunista, a lo mejor de la revolución del 34-35 aquí en nuestro país, que produjo el enfrentamiento entre unos y otros. No tiene nada que ver ese contexto con esa palabra, absolutamente ninguno. Y después, acusar de populismo. ¿Y por qué escribo? Porque reflexiono. La palabra populismo proviene del latín populus. Y yo, como soy de la Ribera del Ebro, sé que al otro lado de donde vive mi padre, de donde viví yo, está lleno de chopos, que en latín son populus. ¿Y por qué? Porque en la Roma de las 7 colinas, si habéis estado en Roma ya sabéis que el mes de julio, el mes de agosto, allí no hay quien aguante ese sol. Los asuntos, después de haber realizado las cosechas, en una isla de las muchas que había en medio del río Tíber, poblada de chopos, de populus, se reunían para planificar lo que era común para todos ellos a lo largo del curso siguiente. Y de ahí viene la palabra populismo. Ya, bendita sea el populismo. Ojalá nos tuvieran en cuenta a la población de los asuntos a tratar. En Suiza tienen aproximadamente de 25 a 30 referéndums anuales. Eso es populismo. A nosotros, que yo recuerde, pues vale, como ya soy viejo y un poco chocheo, yo solamente recuerdo haber ido una vez a un referéndum que fue el de la OTAN, y vaya metedura de pata. ¿Vale? Bueno, pues no sé, yo este diálogo que hemos mantenido pues es un poco algunas de las cosas que ir saliendo de lo que era escrito. Yo os invito a que lo leáis en casa tranquilamente y pienso que muchas cosas hay interesantes. Bueno, yo te quería hacer una pregunta que es un complemento tal. ¿Cuáles crees tú que son los objetivos actualmente de la marea de pensionistas? Porque claro, hemos dicho, es decir, todo lo que hemos estado luchando, lo que hemos hecho, nuestras movilizaciones y algunas cuestiones, no todas las que creíamos, pero sí algunas cuestiones hemos conseguido. Pero evidentemente no hemos conseguido todo aquello que nosotros pretendíamos. Y está claro de que las necesidades continúan y las tenemos aquí. Entonces, ¿tú qué crees que debemos de hacer, no solamente los que estamos ya organizados cada lunes en la Plaza Universidad, sino todos aquellos que tienen los mismos problemas que nosotros y que evidentemente tendrán los mismos intereses, pero que no los demuestran, que no están? ¿Qué crees tú que debíamos de hacer? Si formulamos la pregunta de otra manera, ¿a quién afecta o a quién va a afectar el no mantenimiento de un sistema de protección social? Pues bien, ahí están marcados los objetivos. Tenemos que concienciar y acudir a las empresas, a los comités de empresa, a los trabajadores, formando asambleas y explicarles cuál es el futuro que se les plantea. Porque el ministro el otro día lo dijo bien claro. ¿Quién es ese ministro? Joder, es un ministro que proviene de un lugar que se llama Independiente, pero que venía con un látigo hacia las pensiones públicas enorme. Y claro, entonces entendemos por qué el señor Sánchez, perdón, el doctor Sánchez, en la tesis doctoral, yo también, pero no me lo han dicho nunca. Y por cierto, no es copiada la mía, seguro. Separó el Ministerio de Trabajo del Ministerio de Seguridad Social. Qué malas intenciones llevaba el bandido, qué malas intenciones. Porque luego cuando hemos visto lo que está proponiendo, claro, la ministra de Trabajo no lo va a poder aceptar de ninguna de las maneras. Por eso yo soy crítico, antes lo he dicho, con Podemos. No los quería ver en el gobierno. Porque la amenaza en el Parlamento,
de que o haces leyes progresistas o te tumbo el gobierno, estando yo en el Parlamento, porque no va a pasar por aquí ninguna ley que yo apruebe que estando de cómplices dentro del gobierno. El gobierno, sea de derecha, sea de izquierda, sobre todo los de izquierda, necesitan que una izquierda un poco más radical esté en el Parlamento para forzar políticas realmente progresistas. Entonces, este es un objetivo. Pero el otro objetivo, y no cabe ninguna duda, y en pequeña escala lo estamos haciendo, pero yo creo que sería un propósito de la COESPE, que en vez de estar dándonos hostias por si yo represento este cargo, o el cargo de aquí o el cargo de allá, tendríamos que meditar precisamente que son los jóvenes que tenemos que atraerlos a la lucha social. Hace 2 semanas estuve en el Instituto de la Merced, final del Paseo de la Zona Franca. Mira, cuando Domiciano les hablaba de pensiones, ni puto caso. Ni puto caso. Además, veías movimientos permanentes en las sillas de un lado para otro, decir que otros tonos están pegando. Entonces, nos acercamos y decimos, vamos a cambiar el rollo. Y les estuvimos hablando de la situación de los contratos laborales. ¡Hostia, cómo cambió el ambiente! Chavales de formación profesional, que muchos de ellos, casi eran los mayorcitos, están a punto de salir al mercado del trabajo. Y decirle que los van a putear, pero a base de bien, con los contratos de formación, que les van a dar por cientos de euros cuando están realizando el trabajo de un oficial, porque tiene preparación para hacerlo. Con los famosos becarios universitarios, que les pasa exactamente lo mismo, que los van a tener hasta los 28, 29 o 30 años en contratos de formación, en contratos temporales, que cuál es la remuneración esta, que sepan que la seguridad social está subvencionada a 50 euros mensuales, y los que hemos tenido un trabajo dependiente en una empresa, sabemos que aparte de la cotización nuestra, la empresa, porque está distribuida así, porque todo lo que paga la empresa es fruto de nuestro salario, así de claro. Así de claro. Son 287 euros por cada 1000 euros de salario. Hostia, no les están robando el presente con contratos de mierda, les están robando los derechos del día de mañana. Porque si la tendencia, como dice el ministro, para hacer la base reguladora va a ser toda la vida laboral, el agujero que les meten a los de formación profesional desde los 18, cuando terminan, hasta los 30 que empiezan a cobrar más de 1000 euros, es un agujero irremediable. Irremediable. Pues yo creo que estos 2 objetivos son los fundamentales. La gente que está trabajando tiene que concienciarse mediante nuestras exposiciones. Y me consta, Felipe, me consta que hay compañeros de UGT y compañeros de comisiones obreras que no están absolutamente nada de acuerdo con las bases dirigentes y que son reivindicativos y que les gustaría un apoyo nuestro y recibiríamos su apoyo. Porque, bueno, a ver, Felipe, tú cobras más que nadie. Tu pensión no está determinada. La mía igual. La del profe exactamente igual. ¿Y tus nietos? ¿Y tus nietos si continúan esta gentuza con sus programas? Porque bueno, se acaba de decir, yo ingresaba a mi padre en una residencia. El fruto del trabajo de mi padre... Perdón, ¿y las viudas qué hacemos? Bien. Que nos cortan la mitad. Y antes, en la casa había 2, y ahora hay una. Y se paga igual. Bueno, yo te voy a contar un momentito. ¿Qué nos dejan? Sí, compañera, mira una cosa. No. Ya, sí, no. Perdón. No es callar, ¿no? Es decir, para eso está la mesa, ¿no?
Compañera, tienes toda la razón. Lo único que pasa es que tú, como llegaste un poco más tarde, pero va a haber palabras y todo aquel que quiera expresar alguna o preguntar puede hacerlo. Lo mismo que tú lo has hecho ahora, puedes hacerlo luego. Si he faltado, perfecto. No, para nada. Pero hay un punto. Al contrario, Hay un punto. haces muy bien porque Claro. igual nos olvidamos y es un tema No, que es hay- fundamental para la María Pensionista. Hay un punto precisamente que es el tema de la mujer. Sí, escúchame. El sistema tal como está montado es absolutamente imperfecto porque cuando deja al margen a una parte de la sociedad, condenándola a la pobreza, no es justo. Mira, en mi casa, detrás del sofá tengo 3 cuadros. 3 cuadros de un pintor, son serigrafías que no son cuadros de letra, de un escritor y pensador gallego. Y la viuda dice, una señora viejecita allí, con un bocadillo que dice: morreu meu marido, murió mi marido, pero los trabucos siguen igual, pero los impuestos siguen igual. Claro. Por eso, la María Pensionista, desde un buen principio, está exigiendo al gobierno que cumpla con sus tratados internacionales. El Tratado Internacional de la Unión Europea, de la OCDE, dice que para sobrevivir en España, son necesarios por lo menos 1.080 euros. Sea de pensión asistencial, sea de pensión contributiva, sea de lo que sea. Ahora, y a lo mejor lo que voy a decir no le va a gustar a todo el mundo, pero es la realidad. ¿Por qué no decimos también que para llegar a los 1.080 euros necesitamos cotizaciones mínimas de 1.080 euros o que proporcionen 1.080 euros? Claro. Una persona que ha trabajado, trabajo dependiente, y que le queda de pensión 1.100 euros, va a ser igual que una persona que solamente se ha dedicado al trabajo de casa y en la viudedad le queda 600 euros, que se le dé 1.080 euros. Mirado así conceptualmente no lo es. Quien tiene que garantizar ese mínimo de suficiencia vital son los presupuestos generales del Estado. Por eso la María Pensionista quiere, y desde un primer momento, que las pensiones como impuesto vuelvan a formar parte de los presupuestos generales del Estado sin más revisión, no una bolsa aparte. Y para ello que satisfaga las necesidades de llegar por lo menos y rápidamente a los 1.080 euros de pensión, sea viuda o no sea viuda. Pero, lo vuelvo a repetir, añadir, y tendríamos que pedir que no haya cotizaciones menores en ninguno de los ámbitos que no llegue a los 1.080 euros. No a ningún tipo de subvención de la Seguridad Social para crear empleo, de la bolsa de los pensionistas, sino que lo ponga el Estado de lo que quiera, pero que garantice una cotización a todo el mundo de 1.080 euros. Derecho sí, obligación también. No sé si me he explicado. Sí, Felipe. Trabajadores y juventud. Y muchísima formación en casa. No podemos ni debemos consentir que nuestros hijos y nuestros nietos, porque si la pierden nuestros hijos la van a perder nuestros nietos, la conciencia de que somos clase trabajadora. ¿Por qué? Porque el capital tiene muy claramente que son la conciencia de quiénes son ellos. Y
amagarnos, suspender nuestra propia conciencia, nuestra propia reivindicación, nuestra propia calle, la calle es nuestra, por lo menos la calle es nuestra, se puede pagar un precio muy caro, muy alto. Ya está. Sí. Bueno, como he dicho en principio, compañeros y compañeras, ahora abriríamos un turno de palabra. Si hay alguien que quiera preguntar, lo puede hacer, levanta la mano y yo le apunto y entonces podemos hablar. Pero si hay alguien que no quiere hablar y quiere hacer una pregunta por escrito, también lo aceptamos. Se hace una pregunta por escrito y no hay problema. Bueno, dicho todo esto, deciros de que el Prudensi ha hecho mención en el tema de la asamblea, sin explicarlo excesivamente, la asamblea que hacíamos en Madrid pasado mañana, es decir, jueves y viernes, hacíamos la asamblea anual en Madrid. Por la cuestión que todos sabéis, por el tema del coronavirus, se ha suspendido porque Madrid está muy extendido y hay problemas. Entonces la gente mayor, que son las que acudíamos a esa manifestación, más que manifestación, a esa asamblea anual que se hacía, es decir, somos gente de riesgo y por lo tanto hemos decidido suspenderla hasta el verano o después del verano porque podíamos tener graves problemas. De ahí que sepáis, es decir, que era una asamblea que se hace anual, que se hace en Madrid y que se ha quedado suspendida porque hizo un poco de referencia pero sin haberlo explicado. Eso por una parte. Por otra parte, deciros de que, a ver, nosotros aquí no hemos venido a echar un meeting, no hemos venido ni a tratar de convencer, sino de que es una realidad la que tenemos la clase trabajadora y sobre todo los pensionistas. Y como bien decía Prudensi, el tema de los pensionistas que estamos aquí, que cobramos, hay algunos que tenemos incluso bastantes diferencias con otros. Hay compañeros y compañeras, es decir, que mi compañera cobre, por ejemplo, 1.000 euros cuando yo estoy cobrando 2.000 euros, por decir algo, es evidentemente de que hay un desfase tremendo y es un problema de género, es un problema que la mujer y el hombre tienen que estar igualitarios. Ahí tenéis una pancarta que la hemos llevado ayer, el Día de la Dona Trabajadora, que está aquí detrás, y ese eslogan que hay ahí detrás era el que llevábamos la Marea de Pensionistas de Hospitalet, le hemos llevado ayer, antes de ayer, en la manifestación. Por lo tanto, quiere decir de que nuestras reivindicaciones no solamente son para los hombres, es precisamente, y hacemos hincapié en el tema de la desigualdad social que hay con respecto a la mujer. Y eso sí que lo venimos haciendo porque, evidentemente, en una familia es que cuando se muere el marido, la mujer queda prácticamente desamparada. Es decir, que queda desamparada porque en lugar de darle la pensión que tiene el marido, evidentemente ya sabéis el porcentaje que cobra. Bueno, dicho esto, ¿me pedís la palabra? Nieto, ¿alguien más? Si en todo caso, luego si alguien quiere hablar, es decir, luego lo vais diciendo. Dale, bien. Sí. Venga, bien. Buenas tardes. La razón de nacer la Marea Pensionista, y aquí que estamos en Hospitalet, nació de 3 personas en la Flama, entre ella y yo. Conozco bien cuál es la idiosincrasia de salir aquí, representando luego la Marea. Salió como comisión pensionista, pero nosotros la queríamos extender después de hacer unos movimientos grandes, llenar el aula de cultura de Belviche, una cadena humana grandísima. Pues queríamos extenderla a Barcelona porque obviamente la cuestión de las pensiones no estaba solamente en una localidad, Hospitalet, muy bien. Y entonces que tenemos que tener contacto con ya movimientos que había en Barcelona, obviamente, a lo mejor antes que nosotros, no lo sé, y en otras partes, que luego vinieron precisamente a hacer aquí. Y esto nació por dejación de los sindicatos, es así, doliéndonos mucho. Yo no soy antisindicalista, desde luego no, y me gustaría que hubiera algo que pudiéramos acercar a lo que dijo el compañero ponente, es de las bases de los sindicatos, cómo las podemos atraer. Y luego mi pregunta es, como no me quiero echar un meeting, no, mi pregunta es,
¿Y qué reivindicábamos? El IPC. Para las pensiones como la mía de 2.000 o 2.000 y pico. Porque aquí, los pensionistas, ¿qué es lo que hay que hacerse la pregunta? Los que estamos luchando no somos los que cobramos una pensión baja. Por eso reivindicamos a 1.080, en principio. Pero, compañeros, esto no es fácil, ¿eh? Esto no es fácil llegar y ¡pam! 1.080. Pisemos con peus terra. Porque aquí hay otras cosas. Y luego, pues eso, primero, el IPC sí. Claro que no está asegurado. Claro que tenemos que seguir luchando, obviamente. Pues no faltaría. Tiene razón de seguir a nivel de toda la España la marea pensionista, sí, claro, y apretando los gobiernos. Pero hay dos cosas aquí, y quiero terminar, porque me podía tirar toda la tarde. El IPC, tenemos que ir luchando, y el IPC es precisamente algo más que el 0,25, porque imaginaros que la vida, según están las cosas, sube el 3%, aunque no sea real. Es cierto, no es real, pero es el que tenemos, ¿eh? Pero el 0,25 de Rajoy, aquí hemos echado cuentas muchas veces y tenemos por aquí, hemos echado paquines, hojas, en donde hemos perdido un montón de dinero en esos años de 0,25. Claro, la vida ha subido 0,90, un 9, que es 0,90. A mí me hicieron las compañeras en Belviche: oye, ven acá, tú cantas por las pensiones, pero ¿cómo es posible que vosotros que habéis luchado y estáis luchando por las pensiones, Rajoy subiera al 0,25 y vosotros al 0,9? No, hijas mías, eso no es así. Es lo que ha subido la vida, que es un 0,90. Quiero decir, hay dos cosas, y las quiero exponer, aunque sean polémicas. Aquí hay dos cosas. Le apretemos a este gobierno, que es lo más progresista que ha habido desde la República, más, porque entonces eran un montón de partidos, ahora son dos, y obviamente de diferentes formas. Hay dos cosas: o está este gobierno, o viene el tripartito de derechas y más de derechas. Hay dos cosas. Empujémosle con cabeza, porque ya se encargan otros de tirarlos. ¿Y sabéis cuál es mi? Aquí termino. ¿Sabéis cuál es lo que yo he dicho en una asamblea? Ojalá aguantemos este gobierno hasta el final. Ganaremos mucho y se mejorarán la viudez y muchas cosas, porque la otra parte no. A ver, aunque no nos hace mucho caso los medios de comunicación, como sabéis, tanto en esto como en lo otro, ¿no? Pero hoy sí que estaba, por lo menos el medio de comunicación, que es la televisión de Hospitalet, estaba invitada a venir. Pero a última hora les ha surgido de que del CEN les han llamado, como estamos con lo del asunto del coronavirus y tal, y que le disculpáramos que no podía venir la televisión de Hospitalet porque tenían que ir a eso. Han priorizado el tema que hay, pero bueno, es lo que hay.